Buenos días a todos. Gracias, Federico. Gracias a todos los organizadores por invitarme nuevamente. Para los que no me conozcan, lo más importante, que es un lema popperiano, ya que me han acusado de abandonar la iglesia popperiana, sigo yendo a misa popperiana los domingos. Lo más importante es que todo el mundo puede estar en desacuerdo con cualquier cosa que yo diga, incluso con esto último que acabo de decir, también. Lo menos importante, pero lo más peligroso, es que de repente se me pueden ocurrir así chistes ridículos, pero son espontáneos, o sea que pueden tener la suerte de que no se me ocurra ninguno. ¿Está? Bien. El tema del que voy a hablar hoy, que es un tema del cual nunca he hablado, ¿no es verdad? Bien, es el siguiente. Hace 2 años comenzamos a escribir con Nicolás Kachanowski un artículo donde intentábamos demostrar que la interpretación habitual de la epistemología de Ludwig von Mises, esto es, la interpretación Rothbard de Ludwig von Mises, no es necesariamente la única, que puede haber otra interpretación plausible con von Mises, que es la interpretación que hizo Fritz Machlup en el año 55, cuando acá en Argentina estábamos en otras cosas. Y eso intentó ser una broma, pero evidentemente no salió. Y en ese artículo, Machlup presenta una interpretación del apriorismo de Mises, en nuestra opinión, más adecuada, yo no diría más moderada, más adecuada a la interpretación que luego hizo Rothbard. Curiosamente, lo que casi nunca se menciona es que el artículo de Rothbard es una contestación a Machlup. Así que eso es un contexto absolutamente necesario para el texto de Rothbard, que sin embargo muchas veces se omite. Y recibimos algunas respuestas informales, porque todavía el artículo no fue publicado, pero fue aceptado por el History of Economic Thought. Recibimos algunas respuestas informales, la mayor parte de las cuales temían que nuestra interpretación de von Mises lo cambiara repentinamente a un solo método hipotético deductivo. Esto es, muchos dijeron que nosotros habíamos abandonado la certeza del axioma central praxeológico y que lo habíamos convertido en una mera hipótesis. Claro, los popperianos ortodoxos estarían muy felices con eso, y los misianos ortodoxos, pero los que supuestamente seguían la metodología de Rothbard, se escandalizaron con eso. Bueno, como se podrán imaginar, es un debate que atrajo la opinión pública de los principales partidos políticos de Argentina, así que nosotros nos vimos obligados a hacer todas las aclaraciones pertinentes, ¿no? Bien, entonces este sería el título. El título sobre el axioma central praxeológico. Debo confesarte que se me ocurrió un chiste sobre Axe. Intenté relacionarlo con axioma con el desodorante Axe, pero no hubo ninguna relación, ¿no? Bueno, entonces, sobre el axioma central de la praxeología y las hipótesis auxiliares, porque este es el punto central, talking seriously, las hipótesis auxiliares que van detrás o por abajo del axioma central praxeológico y que no son deducidas del axioma central praxeológico. Ese es el tema central sobre el cual tenemos que insistir. Gracias. Bueno, así que voy a usar energía humana. Bien. Por lo tanto, sobre la certeza del axioma praxeológico central hay que hacer algunas aclaraciones. La noción de certeza es una noción que debe ser matizada. No es cuestión de decir permanentemente absolutely true, ¿no? Verdad absoluta, como decía Rothbard en su famoso artículo, todo el tiempo, verdad absoluta, como si la dicotomía fuera entre verdad absoluta, que uno se imagina, vaya uno a saber qué, o relativismo posmoderno total y completo. No, la noción de certeza debe ser matizada. Primero, como ya dije algunas otras veces, lo que nosotros definamos como axioma central praxeológico o como otras nociones que aparecen en la praxeología, utilidad marginal, preferencia temporal, etcétera,
son definiciones abiertas. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos cómo escribe von Mises algunas definiciones, aunque von Mises no lo haya dicho, el método es parecido a lo que Edmund Husserl proponía como una descripción fenomenológica. Esto es, la descripción de algo que queda abierto a nuevas capas de sentido. Husserl decía que el sentido de algo, por ejemplo, ¿qué es la moneda?, no es un sentido cerrado, sino que dado que la realidad, en este caso la realidad social, es infinitamente rica, siempre podemos tener capas y niveles de análisis cada vez más profundos. Y hay que estar abierto a que el diálogo crítico nos vaya develando esos niveles de sentido cada vez más amplios. Por ejemplo, la definición que von Mises da de moneda como medio de intercambio general va al núcleo fenomenológico de moneda, pero está abierto a matizaciones, a aclaraciones que le permiten, y justamente von Mises lo hacía, utilizar esta definición en las diversas circunstancias históricas. Esta costumbre de definir de manera cerrada, como si algo pudiera ser absolutamente claro y distinto, es lo que muchas veces traba absolutamente los debates en la Escuela Austríaca de Economía. Por ejemplo, como si se pudiera definir de manera absolutamente clara y distinto qué significa free banking o 100%, por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad hay una línea distintiva, pero nunca es cerrada. Por lo tanto, ese margen que queda en el medio es lo que permite seguir investigando, es lo que permite seguir abriendo capas, niveles de la realidad intersubjetiva que llamamos social. Por lo tanto, el axioma praxeológico central como purposive behavior, como la acción humana que tiende a un fin deliberadamente, como el paso de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria, no es una definición cerrada, es abierta a niveles y por lo tanto eso implica el punto 2, la apertura a la crítica. Esto es, los axiomas de la praxeología y sus respectivos teoremas están abiertos a la crítica. ¿Por qué? Porque la noción de crítica que aparece en Karl Popper no es solamente para las hipótesis empíricas. Para Karl Popper todo debe estar abierto al diálogo. Por eso cuando yo comencé la conferencia, en broma, dije todo el mundo puede estar en desacuerdo con cualquier cosa, pero no porque yo esté dudando absolutamente de lo que yo estoy diciendo, sino porque tengo el deber de abrirme a la crítica, el deber epistemológico y moral, que para Karl Popper es uno solo, aunque esté relativamente seguro de la definición abierta que estoy manejando. La apertura a la crítica es tanto para las hipótesis empíricas como para las definiciones que aparecen en la praxeología de von Mises. Y esto es algo que Machlup también aclaró en su momento, cuando ya Hutchinson, el famoso Terence Hutchinson, lo acusaba de dogmático por alejarse de los mandamientos del positivismo lógico, ¿no? Bien. Una segunda cosa que hay que aclarar es que, además, en la definición de acción, en el axioma central praxeológico, debemos decir que es el paso de una situación menos satisfactoria a otra más satisfactoria en situación de conocimiento disperso. Y por lo tanto, ya el axioma praxeológico central plantea el eje central de la economía desde el punto de vista austríaco. Si no fuéramos austríacos, el problema podría llegar a ser cómo puede ser que haya acciones no tan racionales en el sentido de eficientes. En cambio, en los austríacos, por un lado, toda acción es racional en un sentido amplio, primer punto, pero en segundo lugar, el problema es cómo puede ser que a partir del conocimiento disperso haya un proceso coordinante en el mercado. O sea, ya la definición de acción de elegir medios subjetivamente para los fines que nuestra escala subjetiva de fines ha dispuesto en situación de conocimiento disperso, eso ya predispone a la escuela austríaca para el núcleo central de su aporte en la economía, a saber, cómo puede ser que el conocimiento disperso sea menos disperso
en una situación de mercado. Por lo tanto, como hablábamos ayer con el profesor Schwartz, en este sentido, von Mises está mucho más cercano de Hayek de lo que habitualmente se supone. Y por último, todavía, no canten victoria, tenemos algunas cosas más que decir de este apasionante tema. Y por último, esto es muy importante, bueno, al menos para mí, muchas veces se considera que el axioma central de la praxeología es evidente. Yo respeto las posiciones filosóficas que así lo sostengan. Algunos aristotélicos y algunos tomistas aristotélicos piensan que toda acción humana, sea por un fin, es evidente. Yo no lo comparto. Yo creo que tiene que haber un metasistema filosófico que demuestre el axioma praxeológico central. Y para mí hay varios sistemas filosóficos que pueden ayudar en eso. Algo de Kant ayuda, no dije todo. Husserl también. Ustedes saben que yo prefiero fundamentar el axioma central de la praxeología en la antropología filosófica de Santo Tomás de Aquino, pero yo creo que nociones como racionalidad, inteligencia, libertad, deliberación están lejos de ser evidentes. Tienen que demostrarse en un sistema filosófico que las fundamente. Si alguno me dice cómo puede ser que un axioma tenga necesidad de ser demostrado, recuerden que la definición de axioma como evidente es de la vieja teoría axiomática de Aristóteles. Pero en la actual teoría axiomática deductiva, el axioma no es per se evidente. El axioma es sencillamente lo que no está demostrado en un sistema y puede ser teorema de otro sistema. ¿Está? En ese sentido es muy importante diferenciar los sistemas. Tenemos un sistema filosófico que fundamenta el axioma central. Queda entonces este axioma como teorema de un sistema filosófico 1. Este teorema luego pasa a ser axioma de un sistema praxeológico 2 y así sucesivamente. If you be so kind, please. Okay. Bien. Por lo tanto, una vez que hemos aclarado todo esto, tenemos que seguir aclarando, o sea, una vez que de alguna manera hemos dicho que no estamos rechazando que el axioma praxeológico central sea una mera hipótesis, no, es algo más que una mera hipótesis de las ciencias naturales. Una vez que hemos aclarado eso, pero hemos matizado el alcance, entonces hay que aclarar qué significa el paso de las hipótesis auxiliares, porque este paso a las hipótesis auxiliares es lo que, según el mismo von Mises como el mismo Machlup aclara, es lo que permite luego pasar a la cataláctica. De la praxeología se pasa a la cataláctica como teoría del mercado, presuponiendo estas hipótesis auxiliares que no se desprenden necesariamente del axioma central praxeológico. Y ahí una de las fundamentales es el grado de alertness empresarial. Entonces, el tema de la alertness empresarial es indispensable para explicar cómo puede ser que el conocimiento disperso sea menos disperso. O el grado de alertness empresarial es lo que explica de alguna manera que pasemos de una menor coordinación a una mayor coordinación allí donde haya precio libre. Y por precio libre entiendo, por supuesto, tasa de cambio, salario, no el tipo de interés, porque no es estrictamente un precio, pero bueno, todo eso ya lo sabemos. El grado de alertness empresarial no se desprende necesariamente del axioma praxeológico central. Lo reconoce Mises explícitamente cuando está hablando de la teoría del ciclo y habla y dice que lo que implica que los empresarios tomen crédito es un striving, una tendencia psicológica a, ¿no? Y eso no se desprende necesariamente del axioma central. El tema del grado de alertness empresarial, o sea, la capacidad que de un determinado conjunto de personas tenga para percibir oportunidades de ganancia, depende de cada persona en particular. Por supuesto, todos tenemos una mínima empresarialidad, de lo contrario no estaríamos respirando, pero el grado necesario para que haya coordinación en el mercado no es deducible del axioma central. Ahora, eso no implica que la teoría del proceso de mercado
sea una total hipótesis. ¿Por qué? Porque el grado de alertness empresarial aparece como una hipótesis auxiliar. Hipótesis, o sea, algo que no está deducido de la praxeología, como lo dijo Hayek ya en 1936. Ahora, no es una total hipótesis la teoría del proceso de mercado, porque la teoría del proceso de mercado maneja categorías praxeológicas que de algún modo ya han sido establecidos en un sistema anterior. Así que no es una total hipótesis, pero sin embargo el proceso de mercado necesita ciertas hipótesis auxiliares. ¿Tá? 3. Por lo tanto, se podría decir que la mayor certeza en la Escuela Austríaca de Economía es negativa. O sea, una vez que tenemos precios libres y una vez que tenemos ciertas garantías institucionales de libertad de entrada al mercado, el grado de alertness empresarial es relativamente impredecible. Uno podría decir, bueno, we hope for the best, ¿no? O sea, esperemos que haya suficiente alertness empresarial para que haya coordinación. Lo que sí sabemos necesariamente es que si el gobierno interfiere en los precios y si el gobierno quita la libertad de entrada al mercado, entonces necesariamente va a haber una menor coordinación. Eso sí lo podemos saber con certeza. Pero una vez que el gobierno no interviene en estos dos últimos factores, no podemos predecir necesariamente cuál va a ser el grado de coordinación. Va a depender del grado de alertness empresarial que, comillas, disculpen la expresión, de hecho, fácticamente haya, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista, una vez que tenemos así estructurado la epistemología de la Escuela Austríaca de Economía, lo que tenemos es una verdad condicional. Y esto puede asustar a algunos. O sea, es como si dijéramos, si hay alertness, entonces hay coordinación. Pero alguien podría decir, bueno, pero ¿qué hacemos con el antecedente de esta proposición condicional? O sea, es como si alguien me podría decir, y de hecho ya me lo dijeron este año en el Congreso de Epistemología de la UBA, alguien me podría decir, bien, esto es un mero juego condicional. En última instancia uno puede poner el if que uno quiera, if, then, ¿no? Uno puede poner en el if las condiciones que uno quiera y tener el resultado que uno quiera. Pero esto que voy a decir ahora es casi una mala palabra para mí. ¿Cuál sería el grado de verdad fáctica de esto, ¿no? Aparte de su belleza lógica, ¿no? Y para eso, terminamos la conferencia. No, para eso tenemos que pasar para eso necesitamos, a su vez, que este tema de la alertness empresarial no quede solamente como un if-then, sino darle un poquito más de fundamento filosófico, que la escuela austríaca lo tiene, ¿está? O sea, ¿cómo fundamentamos el grado suficiente de alertness? En primer lugar, la escuela escocesa. Y esto hay que resaltarlo, sobre todo hoy, ¿no? que está circulando por allí que los escoceses son malos y esas cosas, ¿no? Bueno, así que de ninguna manera, el fundamento que sobre todo tiene Hayek para confiar en que va a haber alertness empresarial, no es un solo juego de lógica, es que él sabe que la naturaleza humana es una naturaleza mixta, como decían Adam Smith, Ferguson y Hume. Es una naturaleza que no necesariamente siempre está acertando, pero dado los mínimos incentivos institucionales, puede responder a ellos. O sea, puede haber un grado de capacidad empresarial justamente porque bajo ciertas condiciones institucionales las personas tienen una tendencia a estar bien consigo mismos, con sus vecinos, con sus próximos más cercanos. Y esa naturaleza humana es lo que la capacita para establecer relaciones de comercio, para aceptar ciertas reglas institucionales. Obviamente, no necesariamente siempre, ¿no? O mejor dicho, tal vez las menos de las veces. En fin, ahí tendríamos que entrar en filosofía de la historia. Bueno. Ahora, eso con respecto a cierto fundamento filosófico de la alertness empresarial, que lo encontramos en la escuela escocesa. Ahora,
Fíjense que en ese caso, esto me olvidé de aclararlo, hay una diferencia, ¿ven? En la sola epistemología tenemos esto. Si hay alertness, entonces. En cambio, ya en la antropología filosófica, nosotros podríamos decir una proposición categórica. Hay una naturaleza humana tal que va a posibilitar la alertness empresarial. Ahora, esto no es fáctico en el sentido positivista. Esto no implica un conteo, una estadística de individuos humanos, sino que de alguna manera las filosofías que entran acá pueden llegar a ser Aristóteles, Santo Tomás, Husserl, la escuela escocesa, explicando que hay una naturaleza humana que funciona de esa manera. Pero entonces alguien puede decir, cuidado, ¿qué pasa con el individualismo metodológico? Porque estaríamos hablando de una especie de naturaleza humana que sería una especie de colectivo, de hipóstasis. No, no es así. No es así, sobre todo, y acá nos ayuda mucho la ontología de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nunca se refirió a que la naturaleza humana in abstracto es la que actúa. El que actúa es cada persona humana singular. Lo que ocurre es que en Santo Tomás, cada persona humana singular tiene totalmente la naturaleza humana, pero la naturaleza humana, a su vez, no se reduce a cada persona singular. Eso es muy importante, es una de las claves de la ontología de Santo Tomás de Aquino y ayuda a superar el individualismo metodológico. En la medida que estemos hablando de una naturaleza humana que está totalmente en cada individuo, que es el sujeto actuante y no la naturaleza humana, en ese caso podemos hablar sin ningún problema de naturaleza humana junto con el individualismo metodológico, o sea, con la suposición de que en ciencias sociales estamos hablando de relaciones entre sujetos, relaciones entre personas. ¿Está? Y aquí hay mucho que agregar desde el punto de vista filosófico sobre el tema de la empatía. ¿Está? ¿Por qué? Porque no es que esa empatía de la que hablaba Adam Smith se encuentre necesariamente en todas las personas humanas, pero la empatía no es un mero adjetivo contingente. O sea, la empatía no es como decir Federico tiene una camisa celeste, ¿ven? Que es algo absolutamente contingente. Bueno, salvo que él tenga alguna obsesión con las camisas celestes, bueno, podríamos hacer algunas aclaraciones. Pero, ¿ven? Es algo intermedio. Uno podría decir que la naturaleza humana en todas las personas humanas, de alguna manera tiene un grado de empatía y ahí, bien, necesitamos ciertos presupuestos institucionales. Se podría decir que a mayores presupuestos institucionales la empatía puede funcionar más, pero ahí reconozco que uno entra en un círculo vicioso, yo no lo tengo totalmente resuelto, ¿no? Si es la empatía la que lleva finalmente a ir entrando lentamente en intercambios institucionales, o al revés, o un círculo hermenéutico, depende, eso no lo tengo totalmente resuelto. Bueno, en realidad no tengo totalmente resuelto nada, ¿no? Quiero decir, ese punto especialmente. Bien. Please. Una cosa importante es que estas hipótesis auxiliares de las que estamos hablando y sobre todo este tema de la alertness empresarial no son lo mismo que las assumed conditions en Maslow. Las condiciones asumidas o las assumed conditions en Maslow son las condiciones históricas singulares y concretas. O sea, una vez que tenemos la teoría económica general, la aplicación de la teoría económica general a un caso singular histórico tiene que pasar por las assumed conditions singulares, que son equivalentes a las condiciones iniciales de Popper, pobre, que alguna colaboración hizo en el asunto. Bien, en cambio, las hipótesis auxiliares de las que estamos hablando son hipótesis auxiliares generales, que quiere decir que forman parte del núcleo central de la teoría económica universal. Por supuesto, si alguien me pregunta de dónde salen, ya lo he afirmado, se postulan
entre medio de la praxeología y la cataláctica, y epistemológicamente quedan como un postulado, y se fundamentan en una filosofía de la naturaleza humana que explique de alguna manera la alertness empresarial. Por lo tanto, cuando el famoso Hayek dijo que presuponiendo la tendencia al aprendizaje, la economía pasa a ser una ciencia empírica, dado que el lenguaje de Hayek es kantiano, empírica no quiso decir testeo empírico en el sentido positivista del término. Quiso decir que es una ciencia que está afirmando algo sobre el mundo externo. Eso es lo que quiso decir. O sea, quiso decir que la ciencia económica está afirmando que en el mundo social hay una tendencia a la coordinación. Eso es lo que quiso decir Hayek. Desde luego, cómo de alguna manera esa tendencia a la coordinación, y no nos vamos a introducir en esto ahora, podría llegar a estar abierto a un muy refinado proceso de falsación, después lo aclaró Hayek en el 64 en la teoría de los fenómenos complejos, que es un muy complejo escrito de Hayek. Esa broma tampoco salió. Hoy no sale, pero bueno, listo. Bien. Por supuesto, y ahora podríamos... Bien, ¿cuál es la importancia de todo esto? Bueno, en el punto 1, ¿no? Ya lo pueden ver, ¿no? La importancia es poder dar la conferencia, eso sería, digamos, lo más próximamente útil, digamos, del tema, ¿no? Bien. Pero si ahora pasamos a las cosas menos importantes, habría que aclarar que este tema, y es una exhortación ahora que estamos en el Congreso, que tenemos 3 días de reflexión, este tema y este tipo de temas, es importante que lo sigamos profundizando, aunque no tengan obviamente aplicación política inmediata. ¿Por qué? Porque yo creo que los economistas austríacos en todos los lugares del mundo están en este momento en una especie de dicotomía existencial. Por un lado, frente al estatismo terrible y galopante en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Marte, en Venus y en la galaxia Andrómeda, los austríacos se pasan todo el tiempo aclarando obviedades. No hay que fijar precios, el salario mínimo produce desocupación, todo el tiempo aclarando cosas que cuando uno los dice causan una sorpresa así impresionante, ¿no? Bien. Pero son obviedades. Digamos, el asunto es seguir avanzando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado que nuestro así novedoso trabajo de ser aclaradores de obviedades permanentes no nos disminuya nuestro intento por seguir adelantando, por seguir profundizando todos los temas de la Escuela Austríaca de Economía. Está en todos los ámbitos. Y el tema epistemológico es uno de ellos. Ahora voy a seguir con esta cuestión. ¿Está? ¿Por qué es uno de ellos? La epistemología habitualmente se la ve como alejada, ¿no? Alejada porque tal vez, bueno, necesitamos cierta filosofía para manejarla, y está bien. En última instancia, está bien que los austríacos siempre recordemos que nuestra tradición de pensamiento no deriva de personas que siguieron una carrera de economía y nada más. Menger, von Waber, Wieser, von Mises, Maslow, Hayek, todos estudiaron Derecho y Ciencias Sociales en Viena, estaban formados en humanidades y elegían como una especialización dentro de las humanidades a la economía. Eso es una tradición que no debemos olvidar, es verdad, y sobre todo la gente más joven, hace muy bien en estudiar la micro y la macro habitual, para hablar el inglés que se habla habitualmente, para hablar la koiné, la lengua común. Está muy bien.
Pero eso no implica olvidar cuáles son nuestros fundamentos filosóficos, porque de lo contrario ahí sí que dejaríamos una característica esencial del programa de investigación austríaca. O sea, el programa de investigación, como diría Lakatos, ¿no? Un magnífico discípulo de Popper, ¿no? Que lo superó a Popper, por supuesto. Bien, el programa científico de investigación de la escuela austríaca tiene un núcleo central con una carga de filosofía importantísima. Así que hay que trabajar en eso. La epistemología entonces no está alejada de la escuela austríaca, está muy cerca. Pero a veces también dentro de los austríacos ha quedado alejada porque primero nosotros mismos es como que nos hemos encargado de arruinarla un poquitito con debates innecesarios. O sea, realmente a mí me da pena que en este momento haya diversos grupos austríacos excomulgándose los unos a los otros por estos motivos. Si sos misiano absoluto, entonces Hayek, Maglub no formarían ya parte de la escuela austríaca, serían los heterodoxos y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, y que de esos debates epistemológicos surjan este tipo así de excomuniones mutuas, cuando ni siquiera ya en el ámbito religioso se usan, bueno, realmente es, por decirlo menos, extraño, y eso aleja mucho más a los debates epistemológicos del sano espíritu científico. Bueno, iba a decir algo más, pero listo, nada más. Pero además tenemos que tener en cuenta que, y esto yo sé que va a ser objeto de debate, que el orden espontáneo no es un tema intuitivo. La intuición del común de las personas y el común de los científicos, de allí la ingeniería social, es que si no hay algún tipo de control, va a haber caos. O sea, la intuición es el tema de los órdenes deliberados. Cualquiera que entró aquí por primera vez tenía un conocimiento disperso y lo solucionó con alguien que sabe más. ¿Dónde está el salón de conferencias? ¿Dónde me acredito? Etcétera, etcétera. Por lo tanto, el orden espontáneo es lejos de ser intuitivo y de ahí surge la obsesión de control. La obsesión de control es de personas que están, aunque tengan 20 doctorados, personas que están sanamente convencidas, ya no se trata de un tema de masificación de lo popular, personas que están sanamente convencidas de que las ciencias sociales son instrumentos de control de aquello que en última instancia es un caos. Por lo tanto, la única manera de cambiar este paradigma intelectual es insistir sobre el tema del orden espontáneo, es insistir sobre la cuestión de que solamente la libertad de precios acompañado de determinados límites institucionales es lo que va a producir una mayor coordinación. Pero el orden espontáneo, finalmente, como digo al final, es epistemología en acción. O sea, el núcleo central de la escuela austríaca es haber puesto, o mejor dicho, el gran aporte de la escuela austríaca es haber colocado como núcleo central de la economía al conocimiento disperso. Ese es un tema, por un lado económico, por supuesto, pero es un tema epistemológico, porque no se trata solamente del conocimiento disperso de los sujetos actuantes, también se trata, y esto nos cuesta a veces reconocerlo, del conocimiento disperso que el economista va a tener, debido a que él está humildemente describiendo órdenes espontáneos de consecuencias no intentadas, ¿no? O sea, en última instancia, ¿qué es un orden espontáneo sino la sociedad abierta, de la cual hablaba Karl Popper? O sea, no es simplemente un tema de coordinación en economía. La sociedad abierta no es una sociedad caótica, porque la sociedad abierta es el modo de maximizar nuestro conocimiento disperso en determinados límites institucionales. O sea, yo sé que puede haber debates sobre esto, pero perdónenme este eslogan publicitario que me inventé al final, ¿no? La sociedad abierta es epistemología en acción, no es una cosa alejada ya, y no debe ser una cuestión de excomuniones mutuas entre misianos y hayekianos y etcétera. Es epistemología en acción, es la noción de conocimiento disperso y qué hacemos con el conocimiento disperso. Si no fuera por el tema del orden espontáneo, los socialistas tendrían razón. En todo caso, tendríamos el típico problema ético de qué hacer con la planificación,
Pero si no fuera por el orden espontáneo, ellos tendrían razón, ¿no? Entonces, estos temas son muy importantes y un congreso como este es el momento de profundizarlos. Y luego tendremos que volver a decir que no hay que controlar los precios, que el gobierno no tiene que dictaminar cómo lavarse los dientes a la noche y ese tipo de cuestiones. Creo que nada más, y si es que no salen todos así estrepitosamente, así disparando para almorzar, podríamos tener unos 15 minutos de preguntas y ya está.